8 de la mañana con 6 minutos, las 8 de la mañana con 6 minutos. Ya estamos en nueva hora de actualidad en Infinita y esta mañana conversamos con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buen día, ¿cómo están? Buen día, ministro. Ministro, déjeme partir preguntándole esto. Porque probablemente hay gente que en el tráfago de la actualidad como que no logró comprender mucho por qué tuvo que dar una cierta explicación en el Congreso a propósito de del debate que hay en torno a la RUF. Trata de explicarnos qué fue lo que pasó ahí. ¿Usted se refiere a por qué yo pedí disculpas? ¿Por qué pidió disculpas? Bueno, primero porque me pareció que era lo correcto. Había estado el lunes y martes yo en la Comisión de Seguridad de la Cámara explicando las modificaciones que hizo el Senado a la regla de uso de la fuerza. El día martes los parlamentarios oficialistas hicieron una serie de observaciones consecutivas refiriéndose a la falta de diálogo del gobierno sobre esta modificación y cuál era la postura del gobierno. Yo me hice cargo de esas observaciones, lo hice detenidamente en la comisión. Yo no estaba advertido de esas observaciones, hice mis observaciones cada una de ellas. Fui enfático en la respuesta a cada una de ellas, dije por qué el Ejecutivo tenía opinión respecto de cada una de ellas. Y después que terminó esa sesión, vino a las 7:30 de la tarde una sesión especial por el Estadio Monumental, donde estaba el delegado Durán, estaba el ministro del Interior, estaba el ministro Elizalde, estaba el general director de Carabineros, el general Araya, estaba el presidente de la NFP y estaba yo. Y terminó la sesión, y cuando terminó la sesión, yo bajé del podio de la Cámara de Diputados y me encontré con el diputado Jaime Araya, que se acercó a mí y yo le manifesté de un modo demasiado enfático, creo yo, que no solo que lo que había sucedido era completamente sorpresivo, que en verdad a mí me había parecido una encerrona. Y me parecía que eso no procedía, en fin. Y yo me di media vuelta y me fui. Estaba molesto, es cierto. A mí me parece que los diputados, al igual que los diputados de oposición, yo creo que después podemos hablar de RUF, tenían legítimas dudas, había sido un día largo, en fin. Al día siguiente se veía en la sala esta discusión. Y a mí me pareció correcto, porque fue en la sala, aunque había terminado la sesión en la sala, que la forma en que yo me había expresado frente al diputado Jaime Araya no era la adecuada ni por la investidura de él, y porque creo que él tampoco tenía ninguna responsabilidad de los hechos que habían ocurrido ahí. Ya. Y me parece que eso fue en el hemiciclo, había más personas presentes. Por eso lo hizo público. Y yo creo que lo correcto, y por eso lo dije, es expresar mis disculpas públicas en el hemiciclo, porque me parece que también tenía que hacerlo frente a sus colegas, que es lo que yo creo que es correcto, en el fondo. No había ninguna otra razón que sino eso. Ahora, ¿es por ese episodio de ese entrevero el que el gobierno le retira la suma de urgencia? ¿O es por los cuestionamientos o las dudas que tienen los parlamentarios que el gobierno toma la decisión de retirar la suma de urgencia al debate sobre el reglamento de uso de la fuerza? No, esta discusión es una discusión que a mí me parece que... O sea, yo creo que uno puede tener discrepancias en política y en el debate público. O sea, las hay siempre. Y las hay siempre. A esta altura nos conocemos algunos años. Yo trato de ser muy cuidadoso con el lenguaje y con las formas, sobre todo cuando uno desempeña roles institucionales, y me parece que lo correcto era hacer eso en la sala de la Cámara. Otra cosa distinta es lo que había sucedido el martes desde el punto de vista de la inquietud, porque es bien paradójico. Los diputados y las diputadas oficialistas manifestaron sus dudas, pero a continuación también lo hicieron los diputados de oposición. Y una de las cosas que a mí, al Ejecutivo le llamó la atención, a mí en particular, es cuando se fue a votar en la comisión, de los 11 diputados que existían, 10 se abstuvieron y uno votó en contra. Y cuando digo dudas, cuando uno habla de regla de uso de la fuerza, le quiero decir que acá no solo los parlamentarios de gobierno tienen una opinión, sino que dentro de los parlamentarios de oposición hay posiciones muy distintas, algunos de hecho que consideran que las reglas como están no deben ser aprobadas. Entonces, desde un punto de vista de prudencia institucional, lo que se dijo es que retiremos la urgencia para que cada uno se forme la opinión. Ya. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay un acuerdo de comité, que el gobierno, por cierto, considera que tiene que respetarse. La discusión se hizo durante toda la sesión del día miércoles, y las reglas de uso de la fuerza, para definir si va a comisión mixta o no, que yo creo que probablemente va a ir a mixta, se va a hacer el día lunes. Ahora, ¿por qué en este tema es ser cuidadoso?
porque las reglas de uso de la fuerza son indispensables que las podamos aprobar pronto. Porque tiene consecuencias jurídicas muy directas e inmediatas en el funcionamiento cotidiano de las policías y de las Fuerzas Armadas cuando hacen funciones de orden público. Entonces, este es el tipo de caso donde uno tiene que respirar y tratar que las cosas sigan avanzando, porque creo que hay intereses generales superiores antes que una simple discusión de quién tiene la razón o no sobre un determinado punto. Yo creo que la oposición también no tiene una aproximación homogénea en este punto. De hecho, tienen... ¿Y cómo se salva eso, ministro? Porque aquí empezamos a ver de nuevo y aparecen posiciones que son ideológicamente muy identificables, además, ¿verdad? O sea, que la proporcionalidad, que la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a Carabineros, del otro lado, ¿verdad? El resguardo de la función policial. Y empezamos a todos estos componentes que han estado en discusión en extremos ideológicos por tanto tiempo. ¿Cómo se salva eso para tener efectivamente un resultado efectivo en el corto plazo? Por ejemplo, con una dimensión práctica. O sea, cuando uno escucha a los parlamentarios de oposición, el énfasis está en regla de uso de la fuerza por parte de Fuerza Armada. Y de hecho casi todos los ejemplos están ahí. Y la regla de uso de la fuerza que se están discutiendo principalmente en el Congreso... ¿Son para Carabineros? Son para las policías. Carabineros y la Policía de Investigación. Solo para que quienes nos escuchan tengan un orden de magnitud. El año 2024 Carabineros tuvo más de 11 millones de procedimientos policiales. Más de 22 procedimientos policiales por minuto. Ese es como el volumen de procedimientos policiales en los cuales interviene y en las cuales alguna de las reglas de uso de la fuerza se aplica. Entonces lo que quiero decir es que las fuerzas policiales están muy acostumbradas a utilizar. De hecho, tienen reglas vigentes y lo que estamos buscando es que tengan consolidación legal. Por la otra, hay dudas. En ambos casos, en el gobierno y la oposición, de los parlamentarios gobierno y oposición, hay dudas legítimas que es necesario despejar desde el punto de vista jurídico. De hecho, si alguien siguió las intervenciones mías el lunes, el martes y el miércoles en el Congreso, era para resolver discrepancias, o sea, para resolver interpretaciones jurídicas. Yo fui muy enfático en decir, mire, yo deseo argumentar jurídicamente estas reglas, yo logro entender el debate político, porque sus resultados los va a tener que ser aplicados por un tribunal. Entonces yo logro entender el debate político, pero tiene consecuencias en el funcionamiento cotidiano de las instituciones y en la aplicación del derecho por parte de los jueces. Entonces, ¿qué es lo que hay? Primero es darle sentido de pragmatismo y de necesidad, y segundo, de lograr ciertos consensos. Mire, no es que respecto de todo ese proyecto exista discrepancia. Yo creo que a estas alturas hay discrepancia respecto de 4 aspectos que probablemente van a ser los que van a ir a comisión mixta, porque entre medio de todo esto había la interpelación, bueno, el gobierno va a presentar un veto, ¿no? Claro, la facultad del veto del presidente siempre está ahí, pero lo relevante es ahora cómo resolvemos estas diferencias entre la Cámara y el Senado en la comisión mixta. ¿Cómo se condice este apuro que usted dice hay por tener las RUF con quitarle finalmente la suma urgencia? En términos de señala, porque ayer salió hasta la propia Evelyn Matei, ¿verdad? Diciendo que era impresentable y que de alguna manera estaba cediendo a un sector del oficialismo frente a la urgencia que hay para las condiciones mínimas. No, pero esto es un acto de deferencia también para los diputados de oposición. Ya. Creo que es... ojo que los diputados de oposición tenían muchas dudas también. Y yo por eso ejemplifico los votos. De los 11 diputados presentes, 10 se abstuvieron en la comisión. Y la oposición manifestó también mucha duda, porque en la oposición hay 3 órdenes de argumento. Uno, que sostienen que no es necesario aprobar RUF, que con habiendo aprobado ley Nadine Retamal es suficiente. Eso es algunos. Son escasos, pero es algunos lo que han sostenido. Otros que señalan que la regla de uso de la fuerza no tienen que aplicarse a Fuerzas Armadas, hay que sacar a las Fuerzas Armadas de acá, lo cual tiene un problema, porque en general había acuerdo de que las Fuerzas Armadas sí debían estar acá. Y los terceros, que yo creo que es un grupo bien importante, que señala que hay algunas adecuaciones que es necesario hacer desde el punto de vista de redacción, que yo creo donde va a converger, porque en el caso de los parlamentarios del oficialismo también consideran que algunas de esas normas es necesario converger. Entonces, ¿Ministro? Yo logro entender el debate público de cómo se sube el volumen en contextos de campaña, pero también hay una dinámica de trabajo colaborativo con el Congreso, que el propósito final es sacar el proyecto de ley, porque las otras declaraciones lo que hacen es que es demasiado ruido para una cosa muy, muy, muy relevante para el país. A ver, están pasando cosas en relación al tema Procultura, pero yo quiero
probablemente más invitarle a una reflexión que hacerle una pregunta muy, muy concreta, a ver si me sigue, y si me meto en el bosque me sacan. A propósito del informe de la Comisión de Paz y Entendimiento. Sí. Usted es ministro de Seguridad y en el Ministerio de Seguridad es donde está hoy día concentrada la acción del Estado de Chile en relación con los temas de seguridad, orden público, crimen organizado, terrorismo y una larga lista de etcétera. Yo creo que la otra vez le decía que bromeaba que menos mal que el déficit fiscal no es un problema de seguridad porque si no sería vocero también, pero bueno. Hoy día son muchas las cosas que están conectadas con su ministerio. Una de las críticas que se ha levantado fundamentalmente desde sectores de la oposición al informe de la Comisión de Paz, que lo conversamos largamente ayer con Alfredo Moreno, Sí. es que no se hace cargo del problema del terrorismo en su dimensión de seguridad, fundamentalmente, ¿verdad? Que no basta con que diga que hay terrorismo porque hay reparación a las víctimas del terrorismo de manera explícita, sino que aquí falta un componente. Y lo que explicaba Alfredo Moreno, y esa la invitación que le hago a usted, es que hubo una decisión previa, ¿verdad?, del Estado, del Parlamento, de que esta comisión se dedicara a los temas de entendimiento y reparación y que dejara fuera el tema de la seguridad. Y que todo el mundo político participó de esa decisión y que el tema de la seguridad está anclado justamente en la acción del gobierno y del Poder Legislativo. ¿Qué posibilidades hay de dejar en evidencia que eso está caminando y se está haciendo lo que hay que hacer para viabilizar políticamente el resultado del informe de la Comisión de Paz? Ya. ¿Me sigue? Sí, perfectamente. Primero, yo quiero hacer dos declaraciones. La primera es reconocer el trabajo y el esfuerzo de la comisión, pese a la adversidad que enfrentó. Pese a la adversidad, pese a que probablemente algunos pudieron haber hecho apuestas que no se iba a llegar a un consenso, en fin. Y lo segundo, yo destaco todas las personalidades que están ahí, pero destacaría dos en particular, porque han debido enfrentar la adversidad de su propio sector. La primera es del exministro Moreno, y la segunda, La senadora Aravena. de la senadora Aravena, porque yo quiero ser explícito, es, más allá de cómo abordó esta situación, es una senadora, yo, de los años que llevo como ministro, del tiempo que llevo como ministro y he tenido que trabajar mucho con el Congreso, es una persona que tiene sus posiciones, pero siempre, ante todo, no solo con un buen lenguaje, con una buena disposición, y siempre mirando el interés general. Y yo solo puedo declarar para ella mi admiración, porque en esta parte solo demostró lo que es su forma de actuar regular. Y estuvo dispuesto incluso a poder enfrentar al sector y al partido al cual ella pertenecía. Entonces, para ella en particular, mi admiración del trabajo que ha hecho, porque además es una persona que es de la zona y conoce mucho y tiene la trayectoria completa. Ella es una de las personas, por lo menos de que yo llegué al gobierno, que ha sido muy clara en cada renovación del estado de excepción de la situación del terrorismo en la zona. Entonces, voy a la pregunta reflexión, en el fondo, ¿no? La primera es que nosotros, en el contexto de la agenda de seguridad, hemos logrado varios acuerdos que hace años eran imposibles. Uno de ellos es la ley antiterrorista. Lo segundo es que también los actores públicos, y en este caso el gobierno, no ha sido en vivo sobre este punto y ha dicho explícitamente que varias de las acciones que se han ejecutado en la macrozona sur son terrorismo. Lo tercero, que respecto de los últimos ataques, el gobierno tomó la decisión de utilizar la ley antiterrorista, y en eso yo fui muy explícito. Sí. En el caso Recalvo y en el caso Contulmo, las acciones están interpuestas, están declaradas admisibles, y el Ejecutivo se va a mantener en esa posición con todo lo que eso implica. Cuarto, respecto a la gestión de seguridad en la macrozona sur, los indicadores, yo no conozco a nadie que diga que los números son incorrectos. Todos los indicadores de violencia en la macrozona sur están a la baja. Por cierto, siguen existiendo situaciones complejas en determinados lugares. Complejas, aunque los números sigan a la baja, porque igual hay algunas organizaciones que reivindican quema de maquinaria. Y anoche hubo una quema de 4 maquinarias. Y en este periodo, además, es un periodo en que nosotros observamos con mucha atención. Uno de los temas que estamos observando con atención era los efectos o los probables efectos que estaban asociados al contenido de la comisión. En este tema, las instituciones de seguridad, incluyendo las de inteligencia, han venido trabajando desde hace un tiempo.
Entonces es correcto lo que dice Alfredo Moreno. Nosotros es una decisión deliberada del Congreso, y quiero recordar que la comisión se conforma con el acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Sí. Y en segundo lugar, que es una decisión también que los asuntos vinculados a la persecución del terrorismo están en las herramientas entregadas por la ley antiterrorista y en la acción de los organismos de seguridad y de inteligencia con ese fin, que son los que están operando. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque la Comisión para la Paz y Entendimiento funciona en sus propuestas en el entendido, primero, que hay terrorismo, Claro. y en segundo lugar, y eso es correcto, y yo creo que a estas alturas, salvo probablemente los promotores de esas acciones violentas, todos los actores políticos reconocen que ahí hay terrorismo. Y en segundo lugar, que dado el mandato, lo relevante era encontrar los medios para reparar a las víctimas, que en línea en las glosas presupuestarias que venía aprobando el Congreso, pero en una dimensión un poco mayor, la Comisión hace una propuesta. Entonces, me parece que es bien relevante porque la crítica a la Comisión en torno a que no aborda el tema del terrorismo me parece que es injusta porque no se corresponde ni con su mandato y omite todo lo demás que se está haciendo. Ya, pero está de acuerdo conmigo, en que para viabilizar el trabajo y las propuestas de la comisión, es súper importante que esa pata funcione y dé resultados. Yo es tan relevante para nosotros que, bueno, yo hoy en la tarde viajo a Arica, aterrizo en Santiago y el domingo y lunes yo tengo reuniones de seguridad en la macrozona sur y específicamente en Temuco para evaluar lo que ha pasado hasta ahora y las acciones que se están ejecutando por parte de los organismos hacia adelante. O sea, es tan relevante que no solo se mantiene un monitoreo, sino que hay acción muy específica para esa zona. Y se han venido trabajando con ambos GEDENA, tanto en el Biobío, con el jefe de la Defensa Nacional, tanto en el Biobío como en la Araucanía, también por las policías, y yo creo que también, quiero ser bien explícito, también por los organismos de inteligencia en la zona. Ministro, lo voy a llevar a otro tema. La encuesta CEP ayer mostraba una vez más que la preocupación de los chilenos está en torno a la delincuencia. Cuando le pregunta a la ciudadanía, le pide que destaque los 3 problemas del país a los que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo, aparece la delincuencia, los asaltos y los robos, 60%, factor principal de preocupación que coincide con las percepciones que ha tenido la gente en las últimas encuestas CEP y no solamente las encuestas CEP. ¿Cuánto porque una cosa es la percepción y otra es la realidad, pero asumamos que la percepción y la realidad no están tan desconectadas como hay algunas figuras políticas que en algún momento lo han planteado, como Daniel Jadwe, que más bien culpa a los medios de comunicación? ¿Cuánto de esa percepción de alguna manera puede empezar a ser corregida desde el lugar en el que se encuentra usted hoy, este nuevo Ministerio de Seguridad? A ver, yo creo que... Porque no estoy preguntando cuánto va a contribuir a disminuir la delincuencia, a trabajar en la percepción. Bueno, es que... ¿Qué temazo? Es un temazo. Un temazo más allá de este cargo, quiero decir. No, digo, por para el cierto. podcast. Sí, por supuesto. Y lo voy a decir por qué. Es que lo voy a decir porque uno de los... Nosotros estamos ahora en el borrador de la política de seguridad pública y el eje central de la política tiene que ver con cuál debería ser como el gran objetivo del país para para los planes y estrategias de mediano y largo plazo. Los objetivos, luego verá los objetivos específicos. Es reducir los delitos violentos y reducir el índice de temor. Y esto es bien relevante para poder relacionar su pregunta con los resultados de la encuesta CEP. La percepción de los chilenos en torno al tema de seguridad, que está en torno efectivamente, como usted dice, al 60%, y que cuando uno mira los ciclos de la encuesta CEP, es más o menos en ese porcentaje como tuvimos a principio del retorno a la democracia. Tuvo una baja durante la administración bien significativa durante la administración del presidente Frei Ruiz-Tagle, volvió a subir con el presidente Lago y así se ha encontrado, y la baja más significativa vino post-estallido y luego volvió a subir. Por la pandemia. Pero además porque el eje de la discusión estaba planteado en otro sentido. Pero, ¿qué quiero decir con esto? De acuerdo a los indicadores internacionales, Chile es el país de mayor temor en el mundo. Y cuando uno mira la relación entre el índice de temor, que asociado a percepción de seguridad, versus el índice de victimización, que está asociado a un factor concreto, la distinción hay una brecha enorme. Muy significativa. Sí.
Entonces, claro, uno puede decir, mire, no, es que la percepción o los chilenos y las chilenas tienen temor por culpa de los medios de comunicación. Es que eso es sencillamente autoengañarnos. Porque ese número es demasiado alto para el país. Y afecta el funcionamiento de la vida cotidiana de las personas. No solo porque cambian sus hábitos, a la hora que deciden salir en la noche. Sabemos que, por ejemplo, las mujeres tienen una percepción de mayor temor que los hombres por una serie de características en las cuales, ¿no?, las mujeres como usuarias de determinado tipo de servicios se encuentran expuestas, etc. Por eso es tan relevante lo que pasa en el transporte, ¿no? Por y eso con la es iluminación de las calles. con la iluminación de las calles. Por eso es complejo que nosotros podamos tener incivilidades en determinado tipo de lugares o alteraciones significativas como lo que sucedió con el comercio ilegal dentro del metro, ¿no? Porque eso tiene un impacto en el funcionamiento de la vida cotidiana y que los entornos de las personas no son seguros. Ya. La pregunta que viene a continuación es, bueno, pero el índice de temor solo se soluciona con policía y persecución penal, y la respuesta es no. Es algo más que eso. Claro. ¿No? Es cómo hace que los entornos sean seguros. Esto no solo significa que el espacio público, las plazas, tiene que ver con el paradero, con la iluminación, con que el transporte funcione y no se interrumpa, con que dentro de él usted no tenga incivilidades o que las personas se encuentran que sus espacios vitales están siendo agredidos. Entonces, ahí hay un compromiso y un conjunto de acciones que yo creo que hay que mirarlas más allá de cuántos policías tenemos y cuántas personas enviamos a la cárcel. Y yo creo que ese es un desafío muy estructural, porque el temor... Ahí las municipalidades importan, por ejemplo. Las municipalidades son esenciales. O sea, yo desde que asumí este cargo, poquito más de un mes, pero del primer día hasta hoy, todas las semanas yo visito 1 o 2 municipalidades, porque el contacto, o sea, la realidad, esa realidad que algunos podrán considerar que es microgestión, es la que hace toda la diferencia. La basura en la calle, la mantención del espacio público, etc. Entonces, ahí hay un esfuerzo, y ese esfuerzo no solo estatal, también es privado. Yo he estado con la CPC, he estado en ICARE, y hay una idea que yo creo que es muy importante que podamos ir internalizando, cómo esto de cooperación público-privada se transforma en coproducción en materia de seguridad. No es porque el Estado le entregue a los privados obligaciones que le son propias. Es que los privados también pueden contribuir a generar entornos más seguros en esta dimensión, en la dimensión de cómo reducir el temor. Porque con esto termino. Porque cuando usted tiene temores muy altos, la vida cotidiana de las personas se hace muy compleja. La confianza interpersonal es muy difícil, ya sea las instituciones es más difícil todavía, pero además la dimensión de largo plazo y la confianza en el sistema democrático se hace mucho más compleja. Vivimos en estos tiempos, ministro, ya a propósito de lo que usted está discutiendo también, un proceso de incivilidades, ¿no? que hemos visto, incivilidades que una vez uno tiende a pensar que como que la incivilidad... no, claro, pero la palabra incivilidad suena como que incluso como que no son lo suficientemente descriptivas de la gravedad de episodios como los que hemos visto en los últimos días, asado en un cementerio, ambulante de la Alameda, en los que se suben arriba del metro, no dentro del metro, sino que en el techo del metro. ¿Por qué han venido, cree usted, generándose estos niveles mayores de incivilidad? Porque pareciera que o coincidieron en el espacio-tiempo o hay un incremento. Porque en una semana hemos tenido estos 3 episodios. Sí. Parte de esta discusión la tuvimos de un modo muy intenso después del estallido, ¿se acuerdan? Además, la expresión incivilidad está asociada, que tiene una dimensión más social y otra desde el punto de vista más jurídico, para diferenciarla de la comisión de delitos. Y este es un buen ejemplo porque las incivilidades constituyen infracciones al orden social que, sin necesariamente constituir delitos o delitos graves, tienen un impacto significativo en el normal funcionamiento de servicios o de la convivencia cotidiana. Ese es el efecto que tiene. ¿Y por qué es importante abordarlas? Porque tienen un impacto muy relevante en la percepción de seguridad. En el entendido de... La gente se siente más vulnerable. Claro, es el tema de vulnerabilidad. Yo y mi entorno soy vulnerable. Y eso tiene que ver con una dimensión que es la reflexión, que además se documentó, se discutió mucho. En este lugar yo creo que se debatió muchas veces. Carlos Peña yo creo que fue uno de los principales expositores de ese argumento, en torno a cómo colectivamente se genera una percepción de anomia, en el fondo, ¿no? Y eso es desprendimiento de ciertas reglas de convivencia común, que lo que hacen es muy dificultosa esa vida cotidiana. Hay un elemento de eso. Y lo segundo, ¿no?, es
la manera en que uno debe internalizar la necesidad de que actuar indebidamente en esos espacios comunes tenga consecuencias jurídicas relevantes, ¿no? Y por eso, una de las consecuencias de todo esto es que uno pudiera abordar la sensibilidad desde el punto de vista de la reacción penal. Y en verdad, que puede ser una alternativa, en verdad, lo que uno debiera tratar de hacer esfuerzo muy significativo es abordar las sensibilidades desde el punto de vista de las intervenciones preventivas, que las impidan o las dificulten. ¿Y por qué es conveniente atajarlas? Porque eso es lo otro. Porque está muy documentado que si uno tolera pasivamente las incivilidades, claro, genera condiciones para que estas incivilidades se transformen en infracciones legales de mucho mayor entidad. Entonces somos más tolerantes a vulnerar el espacio del otro. Cosa, mira lo que ha pasado en los colegios emblemáticos, por ejemplo. Es en los emblemáticos y en la convivencia escolar. La convivencia escolar también es algo que en ese sentido... ¿Y cómo la gente hoy día en la encuesta del Centro de Estudios Públicos le gusta más el sentido de autoridad? Y cómo la se idea empieza, del orden. el orden y la seguridad y la autoridad. Esa lámina, cómo Chile cambió en los últimos 10 años. Es preciosa. Que hace 10 años nuestra principal preocupación era igualdad de oportunidades, hoy es orden. Sí, pues, y la idea del orden tiene que ver en parte con esto. Entonces, por eso, aunque alguien podría considerar que cuando uno habla de incivilidades es como un eufemismo para hablar de simple infracción social, en verdad hay una dimensión mucho más profunda. No, porque hay un germen ahí, ¿verdad? Que uno no puede dejar crecer. Y que es necesario atacar. Por eso, las incivilidades no solo es un problema de convivencia, sino que también en el largo plazo es un tema de seguridad. Ministro, ¿con cuánta preocupación ve usted en su calidad de abogado del gobierno el caso Procultura? Se lo pregunto porque es un caso que ha estado ahí, ha generado ya bastante ruido, la interceptación del teléfono de Miguel Crispi generó todo un inconveniente, y dimes y diretes entre la Fiscalía y el propio Ejecutivo, ¿verdad? Sentada aquí mismo la ministra Macarena Lobo se metió en un entrevero ahí con el Ministerio Público. Ahora CIPER estaba publicando que había por lo menos 42 teléfonos que habían sido pinchados a petición de la Fiscalía en este caso, y ahora publica que la PDI grabó una conversación del presidente Boric en estos pinchazos telefónicos pedidos por el fiscal Cooper, producto de una conversación con la exmujer del director ejecutivo de Procultura, el psiquiatra Alberto Larraín. Él habló, el presidente, con Josefina Uneus en una conversación breve, no se conoce el detalle de la conversación, ¿verdad? Pero está grabado el presidente conversando con ella, que es la exmujer del líder de Procultura. A ver, en su pregunta hay 4 temas distintos que uno podría abordar. Pero usted ya conoce ese formato de pregunta. Sí. Yo, en el primero diría que Procultura es una investigación relevante por la magnitud de recursos que están asociados. Es un tema... 6.000 millones, entre paréntesis. Y es un tema que es una investigación que está asociado a probables casos de corrupción, donde hay fondos públicos involucrados, transferidos a una fundación para una ejecución que o no se realizó o se realizó de modo indebido. Y hay una investigación que es la que está desarrollando el fiscal Cooper, que deriva de otra que es bien conocida, que es el caso Convenio. Entonces, eso es un caso de corrupción que está siendo objeto de investigación. Segundo, respecto del cual el gobierno y el presidente de la República en particular, respecto de todas esas investigaciones, no solo ha tenido una posición categórica de investigación total, sino que además, respecto de otras investigaciones asociadas, cada vez que al presidente se le ha pedido declarar, lo ha hecho, y de un modo bien excepcional, incluso en los casos de las comisiones investigadoras, donde los presidentes de la República no tienen ningún tipo de obligación, el presidente ha estado dispuesto a responder las preguntas de la Cámara. Este segundo aspecto que tiene que ver con la convicción que tiene el presidente, que tiene el gobierno, en la necesidad de abordar íntegramente estos casos, es bien relevante, sobre todo en el caso Procultura, que podría comprometer, además, no solo a las administraciones regionales. Entonces, ser bien transparente en ese punto es clave. No, y porque además probablemente si hay un caso que acerca a la figura del presidente es el caso Procultura, por la relación de amistad con Alberto Larraín y porque incesantemente se mira y se busca cómo llegar a Boric, al menos desde quienes miran con suspicacia esto, ¿verdad? Y hay un tercer aspecto, que son las personas que pudieron haber estado vinculadas con el presidente
por vínculos políticos o de amistad previas que él ejerciera el cargo presidencial. El presidente sobre esto también ha sido bien categórico y en esto hay que investigar a todo el mundo. Y en consecuencia, no hay ahí, el presidente no solo no ha tenido reparos, sino que por el contrario ha sido un gran promotor de esas investigaciones. Ahora, yo logro entender a aquellos que quieran hacer el vínculo político, entre otras, porque aparecen estos querellantes medio raros en todo este tipo de investigaciones, que no teniendo ninguna afectación respecto de los delitos que se cometen, igualmente utilizan las querellas como medios políticos, pero son las reglas del juego en las cuales hay diagnósticos tanto del Ministerio Público como de los especialistas, que eso genera mucha distorsión. Y lo último tiene que ver con las interceptaciones telefónicas. Miren, esto el gobierno ha sido muy claro. Primero, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre trascendidos. Yo he visto la nota que apareció esta mañana en CIPER. Es una nota que da cuenta, al igual que otras, de que esto podría haber sucedido y mientras no exista una comunicación, una información oficial, o sea, genuinamente público, producto, no sé, de una audiencia, de formalización, el gobierno no va a emitir pronunciamiento sobre este punto. Lo que sí quiero decir en esta parte es que las interceptaciones telefónicas están muy reguladas en el Código Procesal Penal. Que respecto de esta investigación se ha hecho muy evidente el impacto que tiene. Entiendo que la nota da cuenta de una conversación del presidente con Josefina Uneus, respecto al cual creo que es un hecho público en notorio. octubre del año pasado. Que ella tenía una relación, antes de esa conversación, médico-paciente con el presidente de la República. Lo que también creo que es relevante. Y que además el teléfono, que es objeto, según esa nota, sería el de ella. Eso es lo único que nosotros... Sí, no, es el teléfono de ella, según la nota. Entonces, claro, en un contexto de estas características, de investigaciones de este tipo, lo único que uno tiene que llamar es a la seriedad de cómo se trata esto, sobre todo por los actores políticos, ¿no? Primero, en un trascendido, y en segundo lugar, en lo que implican las interceptaciones telefónicas. Y yo por eso vuelvo a la primera respuesta que le hice. El presidente nunca ha tenido ningún inconveniente en transparentar, en entregar la información, en responder todas las preguntas. Pero otra cosa es que se revele el contenido de una conversación privada. Las conversaciones privadas son lo que son. Las interceptaciones tienen esta particularidad que muestran al público las comunicaciones que en privado cada uno de nosotros podemos tener. Y la mayoría de las veces, en nuestras conversaciones de nuestra vida privada, la conjugación del sujeto y verbo y predicado no es como la que hacemos en público. Y por eso yo creo que hay que ser cuidadoso cuando uno administra esas interceptaciones y se muestran y se utilizan, si bien tienen una razón desde el punto de vista judicial, hay que tener muchísimo cuidado cuando son trasladadas a un foro distinto, que es el foro político. Pero por ahora solo podemos decir que ese es un trascendido y en lo demás estará el Ejecutivo a lo que se divulgue oficialmente cuando corresponda, en la audiencia que corresponda. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, conversando esta mañana con nosotros. Ministro. Gracias, ministro. Muy buen día. Estamos listos para el podcast, le digo al tiro, Sí. Hay mucho tema. No, yo A mí me le preocupa tengo, el desayuno. le tengo hasta el nombre. Le vamos a poner Ruf. Pero va a ser de otro concepto. Va a ser así como rugido ultra farandulero, por ejemplo. Prepárese. Vamos a romper. Estoy contando los días. Gracias, ministro. Que esté muy bien. Chao, 8 chao. con 40 Gracias. minutos.